Estamos en la unidad 5, núcleo central, sistema antipolar. Este ejercicio corresponde a la clase 18.1 y también es el ejercicio 2 de la tarea correspondiente al desarrollo de la parte teórica de este tema. El ejercicio dice: indicar con trazos y esquemáticamente la posición del polo de la recta indicada en la figura. Justificar la respuesta. Como se puede ver, la figura es una sección tipo L que no tiene ninguna dimensión conocida. Por lo tanto, estamos frente a un problema literal. Sin embargo, la pregunta dice: trazar esquemáticamente la posición del polo de la recta ZZ. El desafío aquí es tratar de entender, antes de desarrollar nada, tratar de entender qué tan posible es hacer esto, o con cuántos trazos es posible hacer esto, o con qué precisión es posible hacer esto. Voy a ser más preciso. Yo podría decir con un trazo, por ejemplo, si esto fuera la línea neutra, pudiera yo tener acá un polo. Y, por ejemplo, si tuviera acá la línea neutra, pudiera tener, por decirlo, aquí un polo. Y si la línea neutra fuera aquí, tal vez yo pudiera tener un polo aquí. Por lo tanto, por alguna cuestión que después podemos revisar mejor, el polo de la recta ZZ debería estar aproximadamente aquí. Tenemos que justificar la respuesta. Por lo tanto, decir que queda aquí por alguna cuestión o que queda aquí por una cuestión es parte de lo que tenemos que reflexionar, o, en otras palabras, tenemos que pensar en algún proceso utilizando las técnicas y las herramientas que hemos estudiado hasta este momento, que nos permita establecer con la mayor precisión posible dónde está puesto el polo para esta recta ZZ. En otras palabras, en este momento nosotros no sabemos si vamos a dar como respuesta, vamos a poner una zona, vamos a poner un punto, o vamos a poner una semirrecta como lugar geométrico donde se está situando la respuesta de la posición del polo que pide el problema. Lo que el problema deja en claro es que cualquiera sea la respuesta que coloquemos, zona, punto o semirrecta, tenemos que justificar la respuesta. ¿Y dónde podemos encontrar justificación de la respuesta? En justamente los elementos que hemos estado estudiando de propiedades de polos y polares. Pido en este momento que los alumnos hagan una pausa y vayan a ver el PowerPoint del capítulo 5, en donde se explica las propiedades de polaridad, en donde se indica justamente que a medida que una recta, que es la antipolar, gira alrededor de un punto, el polo por su lado tiene un movimiento que es una recta. Esa parte de la información que se les dio en un desarrollo de la parte teórica deben ir a revisar. Vamos a proseguir entonces con el desarrollo de este problema. Para ir conectando los conceptos, vamos a la unidad 5
específicamente aquí en la página 4, y podemos ver nuevamente el desarrollo del sistema antipolar, donde veíamos que una sección cualquiera en donde trazábamos un par de ejes, uno de los cuales es paralelo a una línea neutra que se llama antipolar y que no es otra cosa que la línea neutra, a medida que esta línea neutra se mueve paralela a sí misma, el polo se mueve según esta recta y viceversa. Si este polo se mueve sobre esta recta, también la línea neutra se mueve, y esa relación de movimiento entre polo y antipolar, se da por esta ecuación que está acá indicada. O sea, esta distancia multiplicada por esta distancia es el radio de giro del área respecto del eje X sub G, que está indicado aquí. En otras palabras, utilizando estos conceptos que también están indicados en esta lámina aquí de la página 8, y que se refiere a propiedades de que los polos relativos a un haz de rectas y las polares relativas a los puntos, vayan a ver esto en el desarrollo que hemos hecho, podemos entonces todos estos conceptos empezar a aplicarlos a esta figura. Entonces, empezando, si suponemos que este punto que está aquí es el centro de gravedad de esta figura, no sabemos en realidad dónde está, podemos suponer en cualquier lugar, pero suponiendo que es esta el centro de gravedad, también podemos suponer después qué pasa si nosotros trazamos una antipolar que pase por la tangencia, la sección según la dirección 1, 1. Nosotros lo que podemos decir es que si ocurre eso, el polo de la antipolar 1, 1 podría estar situado en el punto 1. No sabemos dónde está, pero aproximadamente podría ser esa la posición. Asimismo, moviendo paralelo a la posición 1, 1, pasando también por la recta ZZ, que es paralela a 1, 1, hasta que esa recta llega hasta la posición 2, cuando la línea neutra o la antipolar pasa por la dirección 2, 2, podríamos decir que el polo está situado en el punto 2. En otras palabras, pasando de la recta 2 a la recta ZZ y la recta 1, 1, que todas son paralelas entre sí, a medida que la antipolar se mueve paralelas a sí misma, lo que ocurre es que el polo se mueve según una recta que une el centro de gravedad y los puntos 1 y 2. De esta misma forma, nosotros podemos encontrar que, vamos a limpiar, podemos encontrar que si la línea neutra pasara por el punto, por la dirección 3, 3, el polo correspondiente podemos suponer que está ahí en el punto 3. Asimismo, suponiendo que la línea neutra o el antipolar está pasando tangenciando a la sección por los puntos 5, 5, por la dirección 5, 5, el polo correspondiente se encuentra en el punto 5 indicado. A medida que la recta va girando hasta posicionarse en la dirección Z, a medida que la antipolar gira
alrededor de este punto vértice, lo que ocurre es que el polo se mueve según una línea recta. Por lo tanto, por un lado, si queremos que se cumpla que la línea neutra de alguna manera sea paralela a 1, 1, esta vamos a limpiar. Si queremos que se cumpla que la línea neutra sea paralela a 1, 1 y a 2, 2 y también a Z, Z, la misma tiene que estar según esta dirección. Pero por otro lado, si queremos que la línea neutra gire alrededor de este punto, también tiene que pertenecer el punto de aplicación o el polo de la recta ZZ a un punto de esta recta. No sabemos cuál va a ser. Lo que sí sabemos es que tiene que pertenecer a esta dirección y tiene que pertenecer también a esta dirección. Y el punto donde ambas confluyen, o de alguna manera las propiedades de ambas exigencias confluyen, es en la intersección de esta recta con esta recta. Por tanto, la solución del problema sería el punto P indicado aquí.